Muy buenas noches a todos los que están aquí conectados a esta bella noche que Dios nos regala aquí en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, y ahora sí, vamos a orar para empezar. Que Dios nos dirija en su preciosa palabra. Señor, te quiero dar muchas gracias, Padre, por darme el honor de conocerte, el honor de llamarme tu hijo, Señor, el honor de saber que tú estás cambiando mi vida, Señor. El honor de saber que tú escuchas nuestras oraciones, que tú eres nuestro Padre, que nos amas, que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que podamos estar viviendo, que tú siempre escuchas nuestras oraciones, que tú estás con nosotros, y a conocer cada vez más y más de tu gracia, de tu misericordia. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo dirija este estudio, Señor, para que pueda compartir tu palabra, Señor, y que tu palabra caiga en tierra fértil en nuestras vidas y que sean transformadas para tu gloria, Padre. Te pido por las necesidades de cada uno de mis amigos y mis hermanos que están ahorita conectados. Tú conoces las necesidades de cada uno, Señor. Tú conoces los anhelos o los dolores de cada uno, Señor. Y yo te pido que, Señor, pongas tu mano en cada hogar que está ahorita conectado, Señor. Y que puedan ver, Señor, que tú estás ahí, Señor, a su lado, que tú los amas, Señor, que nadie nos ama como tú, que tú nos creaste, Señor, y nos creaste con el propósito de tener comunión contigo, Señor. Padre, háblanos a través de tu palabra, enséñanos y ten misericordia de tu siervo, Señor. Señor, ayúdame a solo predicar tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa para transformar vidas. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues vamos, Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Vamos desde el versículo 6, que lo empezamos a ver la vez pasada. Génesis 7, 6 dice: y Noé era de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Noé estuvo alrededor, no se sabe exactamente, pero se habla aproximadamente de 100 años, que fue lo que duró la construcción del arca. Empezó como a los 500 años y a los 600 años fue cuando vino el diluvio, fue cuando él terminó el arca. 100 años, 100 años, 100 años construyendo el arca. Yo no sé cuántos años tengas tú, pero no creo que tengas 100 años. Y lo que sí es que dice 100 años construyendo, trabajando para hacer el arca. Por supuesto, en esa época, pues obvio, no había las herramientas que hay el día de hoy. Él no tenía el conocimiento de un como ingeniero, como un arquitecto, como un diseñador, como un... No, ¿sabes qué? Simplemente él era un hijo de Dios a los cuales Dios le dio la visión, le dio la capacitación, le dio el mandato, y Noé obedeció. Esto es algo muy importante. Hay un pastor que yo amo profundamente y admiro profundamente, y ha sido, yo creo que mi mayor inspiración, o de mis mayores inspiraciones. Y este pastor se llama Chuck Smith. Tuve el privilegio de conocerlo, tuve el privilegio de asistir a su iglesia cuando yo vivía allá en Estados Unidos. Y Chuck Smith decía algo muy importante, que en mí trajo mucha paz. Dice Chuck Smith que cuando ves los evangelios y cuando ves el libro de los Hechos, te das cuenta de algo maravilloso que Jesucristo hacía. Que Jesucristo no llamaba a los más capacitados, sino que Jesucristo capacitó a los que Él llamó. Y eso es algo maravilloso que me hizo descansar, porque cuando pues yo quiero servir a Dios, pero veo que pues yo no tengo las capacidades ni tengo el conocimiento que muchos otros tienen, como que entra un desánimo y dices, pues yo qué puedo hacer, ¿no? O Dios, ¿qué puede hacer conmigo? Sin embargo, algo que trajo mucho ánimo y mucha paz a mi vida fue entender lo que Chuck Smith decía. ¿Sabes qué? Es verdad, Jesucristo nunca llamó a los más capacitados. No sacó a sus discípulos del instituto rabínico, no sé, Abraham, o Moshe, no sé, ¿no? No, ¿sabes qué? Jesús sacó a sus discípulos de entre el pueblo.
gente común y corriente, y algunos más corrientes que común. Realmente Dios los sacó del pueblo. Por eso esta serie de Chosen es una serie que yo les he recomendado constantemente. Esta serie es maravillosa porque muestra literalmente la humanidad de los discípulos. Cómo había pleitos entre ellos, cómo había celos entre ellos, cómo había discordias entre los mismos apóstoles, cómo había saques de onda, ¿no? Cómo era difícil para ellos convivir muchas veces. Y eso eran discípulos que eran de carne y hueso como tú y como yo, que también se enojaban, que también luchaban con su carne, que también luchaban con los celos, luchaban con la envidia, luchaban con sus pensamientos, con su manera de hacer las cosas versus lo que Jesús les estaba diciendo que hicieran. Y ellos, no, Señor, pero a ver, creo que te estás equivocando, mira por acá, ¿no? O sea, esta serie presenta a los discípulos de una manera muy humana. Y eso me encanta de la serie, porque en verdad me identifico. Y algo que vemos, que Dios eligió a Noé, no porque él supiera hacer arcas. Dios eligió a Noé no porque él fuera el especialista en arcas de la época. Y él, pues su chamba era hacer barcos. Pues no, para nada. Pero ¿sabes qué? Dios le dio el mapa. Dios le dio ¿cómo se llama? El book de instrucciones, ¿no? Le dijo qué hacer y cómo hacerlo. Le dio las dimensiones. Le dio la materia prima que necesitaba. Dios le dio la indicación. Y él, obedeciendo a Dios, a pesar de que él sabía que él no sabía hacer barcos, él le creyó a Dios y lo hizo. Y tardó 100 años. Ahora déjame decirte algo, 100 años, ¿qué te dice? ¿Qué te dice a ti el hecho de que haya él tardado 100 años en poder terminar el arca? 100 años en poder terminar el arca. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué te habla de Noé? ¿Qué te habla? A ver, platíquenme. Díganme algún rasgo de carácter de Noé que se requería o que mostró para que después de 100 años haya terminado el arca. Platíquenme, a ver. Aquí espero. Díganme. Nada más elevar un poco. La paciencia, exacto. Fidelidad, exacto. Ajá. Persistencia, exacto. Ajá. Noé fue perseverante en la fe, dice Brenda. Exacto. Merck, conocimiento de Dios. Ajá. Conoció a Dios y supo que lo que Dios le decía era verdad. Exacto. Exacto. Qué padre es que ustedes participen. Me encanta esto. Lástima que no les puedo ver los rostros, ¿no? Fe, dice Rocío Castillo. Exacto. Confianza, Gustavo Israel dice. Confianza, claro. Amor de Dios. Claro, Pilar. Gracias, Pilar. Ivonne Benítez, paciencia. Janet Quiroz, persistente. Patti Medina, fidelidad. Gustavo Israel, paciencia. Patti Medina, obediencia. Marta Flores, obediencia. Lore, fe y convicción. Exacto. Rocío Castillo, fe. Exacto. Janina, tenacidad y fe. Exacto. Relación con Dios, dice Merck. Exacto. ¿Se fijan? Todo lo que nos habla tan solo el versículo de saber que fueron 100 años, que hasta los 600 años fue cuando se terminó el arca. Eso nos habla y nos da una enseñanza a ti y a mí. Y la verdad, muchas veces uno se desespera en el ministerio. Uno se desespera en el ministerio porque no pasan las cosas o porque van las cosas muy lentas. Pero ¿sabes qué? Nuestro carácter es probado. Nuestra fe es probada. ¿Cuántas veces tal vez Dios te dice que va a pasar algo y pasa el tiempo y te desesperas porque no ha pasado? Cuando Dios ya te ha dicho algo, ¿no? Pilar López dice creer en Dios
nunca dudó de él. Exacto, obediencia, dice Ivonne, claro. ¿Cuántas veces, yo no sé si te ha pasado, pero cuántas veces Dios te ha dicho va a pasar algo o vas a hacer algo? Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no pasa y no pasa y te empiezas a desesperar o te empiezas a desanimar y dices, es que yo no sé. No, ¿sabes qué? Hay un ejemplo que me encanta, que ustedes se lo saben, por supuesto, de memoria. Todos ustedes, mis queridos grandes teólogos y teólogas, para que no haya problema, como diría el hermano Vicente Fox. Miguel Parra, saludos, amigo, bendiciones, un abrazote, mi querido Miguel. Hay un ejemplo que me encanta y que yo en lo personal me identifiqué y me identifico mucho en ese sentido. ¿Se acuerdan que Jesucristo llama a Pedro y le dice, ya no serás pescador, o sea, ahora serás pescador de hombres? ¿Se acuerdan? Y que cuando Jesús lo llama y le dice, serás pescador de hombres, Pedro dejó todo. Dejó las redes, dejó su carrera, dejó su profesión, dejó todo lo que él sabía hacer, él lo dejó. Y siguió a Jesucristo. Y se convirtió en uno de sus discípulos más cercanos. Y caminó con Jesucristo y vio sus milagros y escuchó sus mensajes. Lo vio transfigurarse, como dice Mateo 17. Vio cómo Jesús caminó sobre el mar y aparte él caminó sobre el agua. Vemos a ese Pedro que vio resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto. Vemos a ese Pedro que vio levantarse ese paralítico en Betesda. Ese Pedro vio cómo Jesús sanaba a un ciego de nacimiento en Juan capítulo 9. Pedro estaba presente cuando Jesucristo predicó el maravilloso sermón del monte de Mateo capítulo 5 al 7. Pedro estaba cuando llegó el centurión y le pidió que sanara a su siervo. Y que Jesucristo dijo, vamos. Y el centurión le dijo, no es necesario. Yo soy hombre bajo autoridad. Y yo le digo a alguien, ve y va. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesucristo dijo, ve, tu siervo aquí ha. Y sabes que Pedro estuvo presente. El milagro a distancia que hizo. Pedro también estuvo cuando la niña ya había muerto, la hija de Jairo, ¿se acuerdan? El principal de la sinagoga. Y le dijeron, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Qué palabras tan duras, tan fuertes. Sin embargo, Jesucristo le dijo, está dormida. Vamos, llévame con ella. Y Pedro, tal vez viendo todo como espectador, y cuando llega, Jesús echa fuera a todos, menos se queda Pedro dentro de ese círculo cercano de Jesucristo y levanta a la niña que estaba muerta y le dice, Talita Kumi, niña, a ti te digo, despierta, levántate. Pedro fue testigo de esos milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros. Sin embargo, Pedro niega a Jesucristo. Y después de que Pedro niega a Jesucristo, seguramente entra ese desánimo en él, avergonzado, porque dijo, ¿sabes? Él me lo dijo. Me dijo que yo lo negaría antes de que el gallo cantase. Que yo lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y pasó. Y le negué. Después de haber visto todos esos milagros. Moraleja. Las señales y prodigios nunca convierten un alma. Para los que andan detrás de las señales y prodigios, su corazón nunca va a cambiar así. No cambió el de Pedro y eso que él vio los mejores milagros. No cambió el del pueblo de Israel y eso que vieron milagros en el desierto impresionantes. Solo Dios puede transformar un corazón. Y al punto que voy es que Pedro vio literalmente, vio los milagros de Jesús. Sin embargo, vio Pedro morir a nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Y después, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Después de que murió
nuestro Señor en la cruz. Él se regresó a hacer lo que Él sabía hacer. Alguna vez Dios me dijo que iba a ser pescador de hombres. Pero la realidad, mi realidad es que soy un solo pescador de peces. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Se regresó a pescar. Regresó a las barcas, regresó a las redes, regresó a pescar, al igual que Juan. Creyó que eso era. Fue un bello sueño el pensar que algún día yo podía ser pescador de hombres, pero mi realidad es que mi maestro ya murió, fue asesinado en esa cruz. Mi realidad es que yo soy un vil pescador. Y se quedó con ese sueño. Y pasa el tiempo y él sigue siendo un pescador. Hasta el día que Jesucristo se aparece en la playa. ¿Te acuerdas de ese pasaje? ¿Te acuerdas de ese pasaje donde Pedro y Juan están pescando y no han pescado absolutamente nada? Y de repente a lo lejos alguien se aparece en la playa y les grita: ¿han pescado algo? Y ellos le contestan: no hemos pescado nada. Y la persona de la orilla dijo: pues echen las redes de este lado. Echen las redes de este lado, ahí están los peces. Pedro y Juan dijeron: bueno, pues no perdemos nada. Y aventaron las redes de ese lado. Y ya no podían sacar las redes de la cantidad de peces que había. Y ahí es cuando a Juan recuerda esta anécdota y dice: esto ya lo hemos vivido. Pedro, esto ya lo hemos vivido anteriormente. No es un déjà vu. Ya lo hemos vivido. Pedro, es el maestro. Es el rabí. Es Jesús el que está en la orilla. Y Pedro, al escuchar eso, se vistió con sus ropas y se aventó al mar y empezó a nadar hasta la orilla. Cuando llega a la orilla, llega avergonzado seguramente. ¿Con qué cara voy a ver a Jesucristo después de haberlo negado? ¿Con qué cara lo voy a voltear a ver a los ojos si yo lo negué? Sin embargo, dice la Biblia que Jesucristo estaba esperándolo con un pescadito asado, con pan, y no le recriminó nada. Porque nuestro Señor no te recrimina. Él conoce tus errores, conoce tu desánimo, conoce tus luchas, y Él no te recrimina. Él te ama. Él es paciente. Él es misericordioso. Él es bueno. Y en eso ustedes conocen la historia. Pedro, ¿me amas? Y le contesta: pues tú sabes que te quiero, Señor, ¿no? La traducción verdadera, porque en la traducción de la Biblia aparece: tú sabes que te amo. Pero cuando Jesús le pregunta, le dice: tú me agapao, el amor ágape. Y Pedro le contesta: tú sabes que te fileo, Señor. O sea, no te amo con amor ágape, te amo con amor filos, ¿no? O sea, muy por debajo lo que yo puedo ofrecerte, Señor. Y Jesús le contesta: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Y así le pregunta 3 veces. 3 veces le negó Pedro, 3 veces Jesucristo le da la oportunidad de decir: te amo, Señor. Apacienta mis ovejas, Pedro. Y le recuerda esta promesa. ¿Te acuerdas que hace tiempo te dije que iba a ser pescador de hombres? Pero todo este camino, no eras pescador de hombres, pero eras un aprendiz de pescador de hombres. Hasta el día que Jesucristo literalmente lo envía ya. Antes era discípulo y se convierte en apóstol, que significa enviado. Ahora sí ya te discipulé, ahora ya te voy a enviar.
Y es cuando el Espíritu Santo cae sobre él y sobre todos sus discípulos y empiezan a predicar el Evangelio de Jesucristo con poder y con autoridad. En Hechos capítulo 1 vas a encontrar este pasaje donde Jesucristo va a regresar al cielo después de resucitado. Y ahí es cuando dice, los reúne a sus discípulos y le dice, no se vayan de Jerusalén, porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto es algo que te lo debes de grabar. ¿Para qué vas a recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Para qué vas a recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios envía su Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Jesucristo contesta eso. No es para apantallar a la banda, no es para apantallar a la raza, no es para poner el ojito en blanco y hacer acá. No, ¿sabes para qué es? Porque Jesucristo mismo lo contesta, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta el fin de los lugares, en todo el mundo. ¿Para qué recibimos el poder del Espíritu Santo? Para ser testigos de Jesucristo. Para predicar a Jesucristo con poder y con autoridad y con denuedo. Jesucristo mismo lo dice en Hechos capítulo 1. Ahora, ¿por qué les platico todo eso? Porque desde que Jesús llama a Pedro hasta que se cumple ese llamamiento, pasa un largo tiempo. Y muchas veces Dios te llama a hacer algo. Muchas veces Dios te dice que va a pasar algo. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no pasa. Y te desesperas y te desanimas. Y estás con desánimo, y estás enojada o estás enojado porque no ha pasado eso que tú sabes que Dios te dijo que iba a pasar. ¿Te suena como Abraham? Sara va a tener un hijo. Vas a tener un hijo, va a ser padre de naciones, de multitudes. Ven, Abraham, ¿ves las estrellas del cielo? Así será tu descendencia. ¡Wow, Señor! Pero pasa un año, pasan 3 años, pasan 7 años, pasan 9 años y no pasa nada. Y dices al Señor, ya no he tenido ningún hijo y hace más de 9 años que me dijo que iba a ser papá de multitudes. Y ahí es cuando se desesperan él y su esposa. Y Sara dice, yo estoy ya anciana y estéril. Ten a mi sierva Agar. Tal vez la promesa de Dios no viene a través de mí, sino de mi sierva Agar. Y ahí es cuando Abraham tiene intimidad con Agar, la sierva de Sara, de su esposa. Y por esa canita al aire, pues de ahí sale Ismael, y de Ismael todos los árabes, que hasta la fecha árabes son un dolor de cabeza para el pueblo de Dios. Precisamente por esa canita al aire del padre Abraham con la egipcia. Hasta que después viene Dios y le dice, te dije que iba a ser, pero a través de tu esposa. ¡Oh, Señor, pero pues es que te tardaste! ¿Para quién me tardé? Dios creó el tiempo. La prisa la creamos tú y yo. Dios es el creador del tiempo. Y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Pero no va a ser en mi tiempo o en tu tiempo. Va a ser en el perfecto tiempo de Dios. Y eso pasó con Moisés. Con Abraham, perdón. Eso pasó con Abraham. Eso pasó con Pedro. Eso también pasó con Moisés. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? ¿Cuánto tiempo Moisés estuvo en el desierto? Hasta el día que él lo llamó. Le dijo, ve a liberar a mi pueblo. Los tiempos de Dios pueden ser muy diferentes a los nuestros. Son.
La gran diferencia, queridos amigos, es que en ese tiempo que va pasando para nosotros y que se nos hace a veces eterno, ¿cuándo va a terminar esto? Dios ya tiene el tiempo cuando va a terminar absolutamente todo. Dios tiene en su calendario el día que va a terminar esa crisis que estás viviendo, ese problema que estás viviendo. No existe problema que vivamos que no tenga fecha de caducidad. No existe. Todo problema, toda necesidad que tenemos tiene una fecha de caducidad. Dices, pues sí, pero me gustaría saberla. Sí, pues a mí también. Pero en eso no saber y en eso avanzar y seguir en ese túnel, ¿sabes lo que pasa? Que Dios trata con nuestra fe, trata con nuestra esperanza, nuestra confianza en Él, trata con nuestro descanso en Él, trata con el querer tener el control o manipular las cosas o tener la autoridad de las cosas y te das cuenta de que no tienes autoridad de nada. Y te das cuenta de que no tienes control de nada. Y eso te pega a tu ego. Pero cuando literalmente, aún en los problemas, disfrutas el viaje y esperas en Dios, y te lo está diciendo una persona que también traigo muchas broncas, pero dentro de todos mis conflictos y de todas las broncas que traigo y de todas las necesidades que a veces se me agolpan, llega un momento también, como todo ser humano, de empezar a tener crisis, cansancio mental. Mi carácter empieza a cambiar y es cuando regreso a este punto. Dios es fiel. Dios está en control. No hay crisis que dure 1000 años. Ni yo. Dios está en control. Y Él va a hacer su obra. Y Él prometió que estaría con nosotros en medio de nuestros problemas y de nuestras crisis. ¿Y sabes qué? Él está en control. Descansa. Es como cuando vas en el carro y de repente te agarra un tráfico impresionante. Si has ido a la Ciudad de México y has manejado allá, sabes a lo que me refiero. El vivir un tráfico como la de la Ciudad de México, que está parado el carro completamente y que no avanzas absolutamente nada. Solo te queda de dos. O echar pestes, enojarte, pitar como si el pitar empujara los autos. Bajarte del carro, ver qué pasó, a ver dónde están los elefantes que están cruzando y no nos dejan pasar. ¿Dónde están los 5 trailers que se voltearon y que bloquearon toda la ciudad? Y uno está desesperado y te puedes enojar y te puedes frustrar y estás mandando mensajes y estás muy enojado. O puedes subir las ventanas, puedes poner música tranquilita, puedes sacar tu Biblia. Ahorita ya hay Biblias digitales. Y disfrutar el tráfico. Y decir, no voy a estar aquí eternamente. Un día me voy a ir de aquí. Espero que antes de que me den ganas de hacer pipí. Eso sí es una crisis. Tráfico y pipí. Eso es horrible. No se lo deseo a nadie. Pero así son los problemas. Así a veces son las promesas de Dios. ¿Sabes? Espera en Dios. Confía en Dios. Descansa en Él en medio de todo. Y haz lo que te corresponde. Haz lo que te toca hacer. Noé empezó a hacer el arca y 100 años después terminó el arca. 100 años después. Y es todo como ustedes lo dijeron aquí. Tenacidad, fe, obediencia, creer en Dios, permanecer en Él, convicción, confianza, paciencia, persistencia, fidelidad. Todo eso que ustedes describieron está maravilloso. Así es. Y eso es lo que tenemos que vivir en medio de nuestras crisis también.
Eso es lo que tenemos que vivir en medio de las circunstancias, porque durante esos 100 años que Noé estaba haciendo el arca, fueron 100 años que se burlaban de él. Fueron 100 años que aguantó ataques, que aguantó críticas, que aguantó burlas, él y toda su familia. Fueron segregados tal vez. No se junten con Noé y sus hijos, están locos, están loquitos, están haciendo un barco donde no hay mar. No, ya los perdimos. Y permanecieron y le creyeron a Dios. Contra toda adversidad, contra toda crítica, contra todo ataque. Y permanecieron en el Señor. ¿Qué te puedo decir yo? Lo mismo. Estas características que vimos en Noé, que a lo largo de 100 años, él terminó esa arca. Déjame decirte algo, Dios va a terminar su obra en ti. Y Dios va a cumplir lo que promete. Tú y yo solo tenemos que buscar creer en Él, no dudar de Él como ustedes escribieron, serle obediente, ser tenaz, tener fe en Él, tener convicción de lo que Dios manda es verdad, tener confianza de que Dios no se equivoca y Dios está en control, ser persistente, serle fiel a Dios, tener paciencia. Fíjate todo esto que ustedes escribieron. Nosotros, mientras hacemos la obra de Dios, mientras hacemos lo que Dios nos manda hacer, que Dios moldee ese carácter de Noé en nosotros. Y te prometo que no van a ser 100 años el que tú y yo vamos a tener que vivir esto. Va a ser. Nadie sabe el día ni la hora. Pero lo que sí te digo es que Dios cumple lo que promete. ¿Oramos? Aquí Marilena, mi querida Marilena Robledo, por favor ore por Eduardo Robledo. Claro que sí, claro que sí. Vamos a orar ahorita por Juan Carlos Tobar. Dice: temor a Dios, principio de la sabiduría. Exacto. Pues vamos a orar primero por Eduardo Robledo y después ya para concluir este servicio. Perdón. Qué delicia. El café es la onda. Ah, qué delicia. Pues bueno, ¿me acompañan a orar? Padre, Papá, gracias te damos, Señor, por este tiempo en tu palabra, por recordarnos tus promesas, por darnos esperanza en medio de nuestras necesidades. En medio de nuestras turbulencias, tú estás presente, Señor, y tú no nos vas a evitar la turbulencia, porque aún en la turbulencia, Señor, trabajas nuestro carácter, nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra convicción. Pero tú prometiste, Señor, que estarías con nosotros en medio de la tormenta. Y tú cumples lo que prometes. Y yo sé que tú estás aquí, Señor. Que tú no nos sueltas, que tú eres fiel, que tú amas a tu creación, Señor, y que te duele que estemos alejados de ti, Señor, porque tú nos amas. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias por tu siervo Noé, porque su obediencia, su tenacidad, su fidelidad, su fe ha sido de inspiración para todos nosotros. Bendecimos la vida de tu siervo Noé, Señor. Y gracias, Padre, por dejar por escrito este maravilloso libro que es Génesis, Señor. Tu amor, tu poder, tu autoridad. Gracias, Dios, por dejarnos por escrito
tu cuidado a cada uno de nosotros. Padre, te pedimos esta noche por Eduardo Robledo, Señor. Conoces su condición de salud, Señor. El dolor de sus hermanas, de su papá. Te pido, Señor, que pongas tu mano, Señor, sobre toda la familia. Fortalécelos, anímalos, recuérdales tus promesas, tu fidelidad, tu amor, Señor. Levanta a Eduardo Robledo, Señor, con tu poder y con autoridad. Tú tan solo di la palabra, Señor, y él sanará. Tú eres el Todopoderoso, Señor, y en ti confiamos. Padre, levántalo. Te pido también por Carlita de la C, por su mami, Señor, fortalécela, levanta a las dos. Llénalas de tu Espíritu Santo, Señor, y levántalas a las dos, Señor. Súpleles todas sus necesidades económicas, Señor. Que no haya necesidad en su hogar, dice tu palabra. Que no hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú creaste el universo, Señor. Y toda la tierra te pertenece. Padre, di la palabra, Señor. Tan solo declara sanidad en ellos y se levantarán porque en tu nombre hay poder. Porque tú eres el Todopoderoso, Señor. Y nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Levanta y fortalece a Eduardo, Señor. Levántalo, Señor. Levanta y fortalece a Carlita y a su mami, Señor. Levántalas con tu poder. Y te doy gracias, Señor, por cuidar siempre de tus hijos, de tu creación, porque tú amas a tu Dios. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues queridos amigos y familia, es un placer haber estado con ustedes esta noche. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana o lo que resta de la semana. Primero Dios, les recuerdo a los adolescentes y a los jóvenes que mañana tienen su grupo. Este grupo de jóvenes y adolescentes maravilloso de todos los viernes. Y les recuerdo que tenemos servicios presenciales sábados y domingos. Para los que gusten acompañarnos los sábados, somos poquita banda y es muy íntimo el estudio. Y el domingo es la fiesta familiar, completamente. Es la parranda celestial con toda la familia de La Roca. Entonces, están cordialmente invitados. Que tengan muy buena noche, que descansen y que Dios siga hablándonos a través de su preciosa palabra y transformando nuestras vidas. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a todos ustedes. Diana Mendoza, un abrazote. Yosa García, también un abrazote. Mi querido amigo Miguel Ángel Parra, les mando un fuerte abrazo y un beso bien tronado. Amigo, paz de Dios sea con ustedes. Igualmente, mi querido Miguel Ángel, les mando un fuerte abrazo. Pues les mandamos un abrazo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que tire la llave. Ay, sí, que Dios nos guarde. Y primero Dios, nos vemos el sábado o nos vemos el domingo. Que Dios los bendiga.